Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Pero muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Cocinemos Juntos. Como siempre, una receta práctica, fácil y aquella que gusta a toda la familia. Esa es la elaboración hoy aquí en este programa. Así que lápiz y papel a mano para empezar justamente a elaborar una rica marinera. Es un plato que infaltablemente, mínimamente y una vez por semana está presente en los hogares paraguayos y cualquiera sea el acompañamiento. Una rica ensaladita, un rico arroz quesú, una ensaladita de poroto manteca con una vinagreta realmente puede ser una opción bastante interesante también para esta preparación. Así que lápiz y papel a mano, repito, ya vamos a empezar a elaborar el paso a paso, ya está compartiendo con ustedes y también justamente aquellas pequeñas indicaciones que yo acostumbro justamente para adornar un poco y por sobre todas las cosas de que les sirva como una suerte de guía a ustedes. De repente ustedes tienen una manera muy particular de hacer, ya saben de que pueden hacerlo a través de las redes sociales, hacerme conocer y enseñarme de paso. Arrancamos con esta breve reseña de lo que es la historia de lo que es una rica marinera. La marinera. Los orígenes de la marinera son confusos y no están del todo claros. Algunos escritos aseguran que ya aparecía en Francia hacia el año 1900 como una alternativa a la milanesa tradicional. Otros aseguran que tiene un origen latinoamericano. Hoy llega hasta nosotros de distintas formas: de carne vacuna, de pollo, rellenas con queso, de pescado. Consiste en la mezcla de la masa básica de la tortilla, la cual lleva harina, leche, huevo, con los diferentes tipos de carnes maceradas. Bien, muy bien, ahí está, indefinida de lo que es justamente la historia, pero bueno, más o menos esa es la manera que nosotros prácticamente hacemos en la casa, que por lo general la base original es en base a carne vacuna, pero igualmente hasta hoy en día se improvisa con pescado. La cocina española tiene un plato muy parecido a lo que es la preparación de una marinera, pero recibe el nombre de Bien Me Sabe, que un día también vamos a estar compartiendo aquí en el programa. Bueno, una rica marinera de pollo con una cremita de choclo es la propuesta hoy aquí en Cocinemos Juntos, así que a ver, ¿cuáles son los ingredientes para esta preparación? Para esta preparación tenemos 250 gramos de pollo, 30 gramos de sésamo, 150 gramos de harina de trigo, cantidad necesaria de sal y pimienta, 2 limones, 2 huevos, 150 gramos de choclo, 30 gramos de manteca, 100 gramos de cebolla, 100 centímetros cúbicos de agua o leche y aceite para freír. Bien, y ahí está, muy práctico por cierto, los ingredientes son muy contados y es muy fácil de preparar. El primer paso de esta preparación justamente va a ser en deshuesar y cortar en unos bifecitos muy delgados nuestra pechuga de pollo. Así que voy a empezar justamente retirando la parte de la pielcita, una pechuga, la otra voy a reservar para una próxima ocasión. Y es muy importante de que ustedes al momento de deshuesar utilicen este tipo de cuchillo, que tenga una punta ligeramente finita, porque justamente les va a facilitar a no desperdiciar la pulpita de la pechuga de esta manera. Retiramos muy bien la pechuguita de pollo. Repito, voy a utilizar solamente mitad de la pechuga, la otra voy a reservar para una próxima ocasión. Y que la pechuga por lo general tiene justamente algunas impurezas, unas grasitas que uno tiene la libertad justamente de retirar. Retiro primero la parte del miñoncito, voy a justamente convirtiendo y cortando estas pechugas de pollo en unos bifecitos muy delgados, porque justamente esto es lo que vamos a estar luego pasando por la preparación. Dejo ahí, voy a salpimentar y luego justamente ya sigo con el segundo paso de nuestro plato. Repito, la marinera es algo que gusta a todos, chicos y grandes, y bueno, cualquiera sea la presentación. Les hablaba justamente de este plato que es casi la misma preparación, la misma manera de trabajar de la cocina española, que recibe el nombre de Bien Me Sabe, que un día vamos a estar compartiendo. Y de hecho, justamente la base es un rico pescado. Puede ser un rico lenguado, puede ser un rico surubí, ¿por qué no? Puede ser una panca, que se está utilizando mucho últimamente. ¿Qué le agrego a esto? Tengo cortadas en bifecitos nuestra pechuguita de pollo. Ustedes pueden aplastar incluso si desean, ¿verdad? Con la ayuda de un mazo para carne, pero en este caso, como son tan delgados, no hay ninguna necesidad. Me gusta encontrar justamente la
la carnecita bien jugosa dentro del apanado, ¿eh? Le agrego un poco de pimienta, quédate director ahí que le voy a agregar un poco de yuca cuy. Ahí y dejamos justamente descansar, ¿eh? Tienen que tratar de no agregarle mucho líquido, ¿eh? A lo sumo, si tanto quieren, la receta no reza eso, pero les doy como una opción de agregarle un poco de limón si desean a esta preparación, pero ni siquiera hay necesidad. Voy a guardar a un costado justamente esta pechuguita de pollo y ya voy a empezar justamente a trabajar lo que va a ser el apanado para esta preparación. Coloco en el recipiente harina, que necesito justamente la cantidad, va a aparecer en pantalla, como ustedes deseen, ¿verdad? O sea, que según la cantidad que ustedes van a trabajar. Yo voy a hacer apenas media pechuguita, así que no voy a estar desperdiciando mucho. Agrego entonces ahí la harina de trigo, le agregamos el sésamo, previamente, si desean ustedes pueden tostarlo, pero en este caso yo voy a utilizar así crudito porque va a ir justamente a la fritura en aceite caliente y va a desprender justamente su sabor. La semilla de sésamo. Le agregamos un poco de yuca cuy también y ahí está listo ya para que yo vaya agregándole de a poquito agua o leche. Así reza la receta, o si desean pueden aguar un poco esa leche para agregar en la preparación, ¿eh? Llegó el momento de hablarte de algo infaltable para este verano. Estoy hablando de la dupla perfecta para el verano del pangao y el jack. La dupla poderosa, la mejor opción justamente es el jack y el pangao. Ayuda justamente a eliminar totalmente celulitis, a bajar de peso, por supuesto, esas adiposidades que por lo general siempre uno con el tiempo y bueno, con la comida y con la vida sedentaria va acumulando. Bueno, todo eso elimina totalmente lo que es esta dupla perfecta. Estoy hablando, repito, el pangao y el vibro masajeador. Ustedes tienen que llamar al teléfono 522-610 y el 528-147, que es el teléfono, justamente los teléfonos, en este caso de Dismar Salud y Cultura, para obtener justamente esta dupla perfecta para el verano, ¿eh? Bien, luego de cumplir justamente con este anuncio, vengan aquí de vuelta. Tengo entonces en el recipiente, tengo justamente la harina, semilla de sésamo, los huevitos también que ya le voy a agregar. La receta habla de dos huevitos, así que hagan caso. Yo voy a alterar un poco, es decir, voy a hacer menos cantidad por una cuestión de tiempo. Voy mezclando de a poco, así, huevito. Le agrego un chorrito de leche y le voy a agregar otra parte, otro chorrito de agua también. La receta habla justamente de dos opciones, o solamente agua o solamente leche. Ustedes pueden justamente aguar un poquitito esta preparación. En este amasado pueden agregar, si ustedes desean, un dientito de ajo picadito también, que le da un sabor espectacular. Otra variante que yo acostumbro siempre a dar, agreguen justamente en este apanado una hebrita de romero fresco, ¿eh? Entonces el apanado justamente resulta con un sabor espectacular. Y hago esa aclaración porque muchas veces a la carne, ya sea el pescado, ya sea la carne vacuna o en este caso el pollito, no hay que agregarle muchos condimentos muy ácidos, es decir, agregarle vinagre, agregarle limón, porque eso hace que muchas veces no quiera adherirse justamente al apanado, ¿eh? Fíjense cómo está quedando esta masa, me tienta a que le agregue un poco más de humedad todavía. Fíjate cómo va quedando, así que le agrego un michimí de cambio otra vez ahí, un chorrito más. Voy mezclando y hasta que tenga justamente esa textura que necesita justamente esta preparación. ¿Cuál es? Justamente la de apanar la carne. En esto justamente consiste esta preparación, ¿eh? Ahí está. Le voy a agregar un poco de pimientita negra también aquí a la masa. Va a quedar realmente fabulosa. Y ya dejamos descansar. Es muy importante que esta masa se deje cierto tiempito en descansar. Así que dejo a un costadito. Llevo este huevito que no voy a utilizar, esta harina de acá que ya me molesta. Coloca a un costadito y vamos a hablar justamente rápidamente de Dismar Salud, de Grano Par, perdón, de Grano Par, porque mis amigos de Grano Par por supuesto ofrecen lo mejor, fíjense, productos frescos para preparar una rica chipa, para un rico mbejú, y de hecho una guarnición ideal para este plato tiene que ser justamente algo de Grano Par, es decir, puede ser una rica sopa paraguaya, una buena porción de sopa paraguaya al lado de esta marinera, va a quedar realmente fabulosa. Están ahí apreciando ustedes cómo trabajan los amigos de Grano Par para elaborar higiénicamente y de una manera muy confiable productos para compartir con la familia. Así que repito, muchas gracias a los amigos de Grano Par, el teléfono 681-397 para que ustedes tengan pedidos, hagan sus pedidos y tengan en la casa, más allá de que está presente en todos los supermercados, ¿eh? Bueno, muy bien, ahora voy a darle un poco de calor a esta sartén, ya voy a empezar la elaboración de lo que va a ser la rica guarnición de este plato, ¿eh? Tengo cebolla que voy a cortar en cubos y voy a saltear con un poco de manteca y un poco de choclo justamente esta preparación, ¿eh? Voy a darle un fondeo rápido con un poco de caldo también para que tenga un poco de sabor nuestro rico puré de choclo, que viene a ser una guarnición ideal, ¿eh? Hay un plato muy universal que recibe el nombre de Suprema Maryland, que es justamente eso, una rica milanesa en este caso,
de pechuga de pollo, pero que viene siempre acompañada por una rica cremita de choclo y a la vez una milanesa de banana, pero eso es otra cosa. Nosotros no vamos a hacer milanesa, vamos a hacer una rica marinera, ¿eh? Dejo que más o menos se vaya derritiendo un poquito nuestra manteca. Aprovechamos para agregar entonces la cebolla, en este caso corto en plumas porque no me importa el corte, porque esto de última voy a estar mixando o pasando por licuadora para que ocurra eso, justamente la crema de choclo que necesito. Así que manteca, cebolla y agrego la cantidad de choclo, ¿eh? Luego le voy a cebar con un poquito de caldo que hierva y bueno, y luego por supuesto ya empezamos a procesar y ustedes van a ver que va a resultar una guarnición ideal para este plato, ¿eh? Bueno, plato como este diariamente nosotros compartimos aquí en Cocinemos Juntos. Ustedes ya saben de qué manera pueden compartir con nosotros el programa. Con esta invitación voy a la pequeña pausa, a la vuelta seguimos con mucho más y preparando esta rica marinera de pollo con crema de choclo, que es la propuesta hoy aquí en Cocinemos Juntos. Ya volvemos. You're my Wonderwall. Bien, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Ya estoy justamente en plena elaboración de lo que va a ser la rica sopa paraguaya. Momento de hablar justamente de grano par porque ya tengo este producto fabuloso aquí en la mano. Tengo pire previamente mantecado. Pueden harinar si ustedes desean, pero no hay ni siquiera necesidad. Y por supuesto con una tijera vamos cortando de una manera espectacular y vaciar directamente dentro de este pirex el contenido de la sopa paraguaya. Así de práctica y así de fácil es preparar una rica sopa paraguaya en la casa gracias a Grano Par, que ofrece los productos más frescos y por supuesto nutritivos, elaborados higiénicamente. Ustedes ven ahí, están apreciando justamente en el material cómo las señoras van trabajando de una manera fabulosa, ¿eh? Es casi como una sopa paraguaya que hizo la querida abuelita en la campaña. El sabor es fabuloso. Productos de Grano Par, presente en todos los supermercados. Si ustedes desean, si desean justamente tener y llamar directamente a la empresa, pueden llamar al 681-397, que es el teléfono de Grano Par. Lo mejor, por supuesto, confianza y sabor, nutritiva preparación, chipán, vellú, de todo, ¿eh? Ahí está, esta rica sopa paraguaya. No le agrego leche, no le agrego queso, nada, y voy al horno a llevar justamente, ¿eh? Por otra parte, tengo el choclo que está cocinando de a poco con la cebolla y con el caldito y va a quedar realmente de una manera espectacular, ¿eh? Hornito caliente, colocamos nuestra sopa. Ustedes van a ver al final cómo queda realmente una delicia esta preparación, ¿eh? Bueno, muy bien. Ven aquí, mi querido, que le voy a agregar justamente un poco ya jugo de limón a la preparación, a lo que es nuestra rica marinera, y empecemos justamente a darle ya su último toque, ¿eh? La masa tengo pronta. Voy a sacar esta batidora que no voy a utilizar ahora. Voy a agregarle justamente recién ahora a las pechuguitas de pollo previamente ya salpimentada, gotita de jugo de limón. Trato de que se esparza muy bien para que le dé ese sabor justamente fresquito a la preparación. Y agarro entonces una pinza y voy a ir pasando justamente cada pechuguita de pollo por la masa que ya tengo preparada, ¿eh? Voy a darle una temperatura adecuada al aceite. Cuidado justamente al momento de hacer fritura, no dejen que el aceite se caliente mucho. Un aceite humeante es un aceite totalmente quemado y por supuesto puede ser dañino a la alimentación, y segundo de que estamos cortando esa vida útil a nuestro aceite. Así que es un detalle bastante interesante, ¿eh? Bueno, mientras que se caliente el aceite, hablemos rápidamente de Ismar Salud y Cultura, la dupla perfecta para este verano realmente. La poderosa dupla y la mejor opción, Jack y Pangao. Destructora de grasa, destruye justamente de verdad la celulitis y obesidad y te da un abdomen, digo bien, de acero. Jack y Pangao son de Dismar Salud y Cultura. Son legítimos. Solicita un asesor llamando al teléfono 522-610 o el 0982-380-527. Dismar Salud y Cultura, lo mejor. La dupla perfecta para este verano, señora. Hágame caso. Tenga ese abdomen cuasi de acero, pancita chata ahí para lucir justamente el verano, ¿eh? Bueno, y por otra parte, lo que voy a hacer justamente con esto, ya esperando que nuestro aceite se caliente, tengo acá ya el choclo con con la cebolla y un poco de caldo. Voy a vaciar dentro de un recipiente, dejo más o menos ahí que se vaya enfriando ahí. Luego lo que hacemos justamente, le damos ya trabajo con mix y ahí convertimos justamente en una rica crema de choclo a la preparación que va a ser la guarnición de este plato. Les decía de que a la marinera le ayuda muy bien una rica ensalada mixta, pero cuando hablamos de ensalada mixta, que sea una buena ensalada, que haya un popurrí de verdes, que haya zanahoria rallada, que haya un poco de cebolla, que haya remolacha rallada, cortes de tomate y un buen aderezo, un buen aceite de oliva, un acheto balsámico, juguito de limón, y realmente uno está comido, es decir, uno está nutrido con una rica preparación, ¿eh? También puede formar parte de guarnición de esta marinera,
pero yo opto justamente por preparar una rica crema de choclo. La temperatura del aceite está ahí en camino, no hay que acelerar justamente el calor del aceite. Repito, un aceite quemado puede ser dañino y también, por supuesto, lo más importante es que muchas veces acortamos esa vida útil del aceite. Más rápido vamos a tener que tirar o cambiar el aceite, así que también es un detalle muy interesante. También es otro detalle muy importante al momento de hacer frituras en la casa. Una vez que se deje de utilizar el aceite, se enfríe, colemos. La amiguita que haya quedado en el aceite y se vuelve a calentar y a recalentar hace de que se acorte la vida útil de nuestro aceite. Bueno, estás pensando, te doy muchas opciones, este plato te tienta, está mío Sohue, te doy la opción justamente de ganarte plata. ¿De qué manera? Ahora en Regualaní te invita a ganar millones con su nuevo club de premios. Envía red al 2222 y ya participa de Millonarios Pozos cada viernes. Dale, envía red al 2222 y por supuesto esta semana van 15 millones de guaraníes. ¿Qué estás esperando? Envía la palabra red al 2222. Hace eso y después préstame un poquitito, ¿sí? Bueno, muy bien. Esto de a poco se va calentando, de a poquito le puse aceite, le puse jugo de limón. Cuando ustedes le agregan ya sea a la carne vacuna, al pollo, al pescado, jugo de limón, ocurre esto. No sé si están captando. Fíjense de que se vuelve la carne suelta como una suerte de leche y eso es muy interesante porque es el accionar de lo que es el cítrico aquí en la preparación. Pero no lo agreguen y tampoco dejen amanecer los medalloncitos de pechuga de pollo, ni de carne, ni de pescado con el aceite porque le va a hacer sudar mucho, es decir, le va a deshidratar y bueno, y posiblemente ya después uno frita ya casi no va a tener sabor lo que uno lleve justamente a la fritura. Por eso es importante agregarle casi al último momento lo que es el limón a la preparación. Esta marinera gusta mucho. O sea, hoy en día justamente también una marinera de zucchini, una marinera de berenjena también forma parte de la manera justamente actual de comer, porque obviamente estamos hablando de muchas hortalizas que conviene justamente siempre tener a mano. Voy preparando, voy a esperar que el aceite se vaya calentando, voy a preparar yo un plato para ir sirviendo esta opción. La sopa paraguaya está ahí en el horno que se está de a poquito ahí dorándose. Una sopita paraguaya a un costadito puede quedar realmente muy interesante esta preparación. De a poquito. La manera práctica y astuta justamente de testear si nuestro aceite va tomando temperatura es no metiendo la mano dentro del aceite, ¿verdad? Sino que colocamos la mano bien extendida y sentimos justamente el calorcito. Cuando ya llega casi insoportable es porque el aceite ya está tomando un calor adecuado para esta preparación. Así que siempre hay que ir haciendo ese testeo. No esperen de que humeen y que haga unas burbujitas porque posiblemente ese aceite ya estará a punto de quemarse si es que llega en ese aspecto. Bueno, con un tenedor o con una pincita vamos justamente dando vuelta de tal manera de que se impregne bien la masa con los cortes de pechuga de pollo y vamos a ir agregando justamente ya a la preparación. A ver un poco, testeamos con una gotita, falta todavía, así que no hay ningún problema. Vamos a esperar que tome una temperatura adecuada nuestro jueguito. Por otra parte, vamos a adelantar la cremita de choclo. Esto justamente lo que hice fue saltear con un poco de mantequilla con la cebolla, el choclito y el caldito que le puse al final. Y le damos justamente ya trabajo con el mixer. Pueden hacerlo directamente dentro de una licuadora también. Fíjense, si queda al desprolijo unos choclitos ahí, a mí no me incomoda. Es sinónimo de garantía, incluso de que encontremos al descuido una semillita de choclo. Pero les aseguro que es una guarnición bastante suave si es que quieren dejar de preparar el famoso puré de papa, que también viene a ser una opción bastante interesante para esta. Pero fíjate cómo va quedando, el color bien amarillo de nuestro puré de choclo. Le pueden agregar un poco de queso si desean acá o un poquito de crema de leche. También queda realmente de una manera fantástica. Bueno, muy bien, hay que hacer la última pausa aquí en Cocinemos Juntos. Estamos llevando a cabo la elaboración de una rica marinera de pollo con cremita de choclo. La propuesta de hoy. Pausa y ya volvemos. Bueno, de
vuelta aquí, último bloque de Cocinemos Juntos. Yo estoy atareadísimo acá fritando justamente ya las marineras. Cuiden muy bien la temperatura del aceite. Cuiden también el grosor de la marinera. Ya les mostré más o menos cómo tiene que quedarse, ¿eh? Si quieren, chicos, vengan aquí que les quiero mostrar un poquitito detenidamente, ¿eh? Cuando metemos cada pedacito en la masa tiene que resultar así. Así tiene que quedar justamente bien napadita, es bien cubierta los cortes, del pollo en este caso por la masa. Es muy importante este trabajo porque justamente del apanado o de la manera que esté apanado va a resultar justamente bien doradita el color de nuestra marinera, ¿eh? Y por supuesto, como toda fritura, siempre se cuida a que no se exceda justamente al momento de que tome color, ¿verdad? Cuando se vuelve rubiecita es porque ya nos indica de que ya invita justamente a que retiremos del fuego. No dejen justamente con el afán de que se vuelva muy oscura, dejar ahí porque la masa se va quemando y no queda tan apetecible, ¿eh? Ahí está, abundante aceite como siempre, ¿verdad? Luego escurrimos sobre un papel absorbente y eso va a desaparecer totalmente, ¿eh? Bueno, la guarnición ya está ahí. La guarnición, que es un puré de choclo que voy a ir sirviendo ya incluso a un costado del plato, es una guarnición bastante interesante porque es muy suave. Ya estamos hablando de una fritura, tiene que ser con una guarnición un poco más light, tiene que ser una guarnición un poco más ya fuera de materia grasa, por eso no le agregué queso, no le puse nada de crema a esto, solamente con el caldito justamente le ayudé a que se me vuelva justamente con el procesador, con el mixer, justamente bien puré mi choclo, solo con el caldito. Bueno, muy bien. Estás con ganas de ganarte platita. La solución tengo aquí, por supuesto, en este canal, ¿eh? Enviar la palabra red al 2222 y esta semana van 15 millones de guaraníes. Ahora Red Guaraní te invita a ganar millones con su nuevo club, que es de premios, ¿eh? Envía red al 2222, ya participa de Millonarios Pozos cada viernes. Dale, esta semana te repito, 15 millones de guaraníes, así que ya, ¿qué estás esperando? Envía red al 2222 para que lleves platita en la casa, ¿eh? Bueno, esto está por un muy buen camino, ¿eh? Realmente, les estoy dando unos toquecitos nomás ya al plato, para ir adelantando nada más. Algo infaltable también donde hay un plato de marinero, milanesa, tienen que ser justamente los cortes de limoncitos, ¿eh? Muy interesante. Y le pongo unas hojitas de cebollita de verdeo para que le dé ese aspecto fresco a la presentación nomás, ¿eh? No se compliquen mucho con esto, ¿eh? Unas hojitas ahí hacen justamente guarnición, o le pueden agregar también, qué sé yo, unas hojitas de rúcula, un costadito ahí que más allá de darle un aspecto fresco al plato, también va a servir como una suerte de guarnición, ¿eh? Está tomando ya colorcito apetecible, vamos retirando ya del fuego y aprovechamos para reiterar de que para este verano está la dupla perfecta. Estoy hablando del vibro masajeador y el Pangao. Muchas gracias. Jack y Pangao se unieron para hacerte feliz en este verano. ¿Por qué? Utilizando esta dupla perfecta vas a eliminar totalmente celulitis, aquellas adiposidades y por supuesto te vas a mantener con el abdomen pero cuasi de acero. Haceme caso, solicita un asesor llamando al 522-610, que es el call center de Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias al amigo Juan José Martínez, ¿eh? Muchas gracias. Dismar Salud y Cultura, infaltable para este verano. Colocamos ya dentro del aceite caliente nuestras últimas marineras y va a quedar fabuloso, ¿eh? Ustedes ven ahí por la panada un poco de algunas impurezas, unas cositas negras, es nada más justamente la semilla de sésamo que también le aporta un sabor diferente a la preparación. Y hablando de grano par, antes de hablar, déjenme chequear un poquitito. Por buen camino nuestra rica sopa paraguaya que está en el horno, porque es tan fácil preparar una rica sopa paraguaya. Ofrece justamente los amigos de Grano Par la manera perfecta de comer una rica sopa paraguaya, una rica chipa o un rico mbejú. ¿Por qué no? Una rica sopa o, por ejemplo, va a quedar fabuloso también al lado de esta preparación, ¿eh? Ahí está, muchas gracias a los amigos de Grano Par. Ustedes tienen que llamar al teléfono 681-397, que es el teléfono para adquirir los excelentes productos de Grano Par y compartir con la familia, ¿eh? Secamos un poco nuestra fritanga. Siempre que haya fritura necesitamos papel absorbente, alguna toalla limpia para ir justamente retirando el excedente, ¿eh? Mira cómo queda, apetecible, un color realmente fabuloso y casi ustedes no van a ver el brillo del aceite porque no dejé mucho tiempo. Es muy importante ese detalle, no dejar mucho tiempo en el aceite ni condimentarlo en demasía, porque son los dos pequeños detalles que hacen de que absorba muchas veces la carne mucho aceite, ¿eh? Ahí está. Bueno, esta última parte nada más ya falta para retirar y bueno, y casi el plato está presentado, ¿eh? Facilísimo de preparar.
Repasemos rápidamente qué hice. Primero, justamente la pechuga de pollo, deshuesé, corté unos escalopines, unos bifecitos, le puse sal y pimienta, dejé ahí. Segundo paso fue colocar un bol con un poco de harina, le agregué huevo, le agregué la semilla de sésamo, le agregué sal y pimienta y justamente ya le fui agregando leche y agua, cantidades iguales, hasta obtener una masa bien homogénea. Luego que hice, justamente puse la sartén, un poco de cebolla, manteca y el choclo, le agregué un poquito de caldo, dejé que se cocine, luego justamente ya reservé para luego procesar. Luego justamente los bifecitos de pechuga de pollo le agregué un poco de jugo de limón y ya pasé por el apanado. Eso llevé cada una a la fritura y por supuesto por la parte de lo que es el choclo pasé por el mixer y he ahí el resultado de esta preparación. Facilísimo, facilísimo de preparar este plato. Bueno, muy bien, ahí está. Me encanta porque este es el segmento que me divierte este programa. Dejo del fuego, retiro. Primero voy a sacar para que después la señora no me rete. Dejaste que se queme toda tu marinera. Retiramos afuera, entonces ya ahí dejamos escurrir nuestras últimas marineritas. Voy a apagar el fuego para que el aceite no siga quemándose porque ya no voy a necesitar. Y me voy a mi rincón preferido porque es el momento en que yo estoy en contacto contigo. Así que tenés que hacerle caso a las cámaras justamente de este programa que siempre recorre las calles y pregunta. Y me dicen de que hay una señora que quiere mostrarme unas técnicas pero muy prácticas de una rica marinera. A ver. La marinera acá, cada uno tenemos nuestra forma de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo agarro la carne, condimento todo, yo le pongo condimento con leche, sal y ajo, un poquito de pimienta. Y ese yo paso por una masa, que la masa hago de huevo, un poquito de leche y harina y sal. Eso yo hago, ese es mi menú, ¿verdad? Mi receta, digamos. Así yo hago la marinera. Después ya paso la carne por harina, primero por harina, después por la masa y a la sartén. Un aceite bien caliente. Y el rescato de esta preparación, el dientito de ajo que yo no le puse ahí, sino yo sugería de que usted aplasten el ajito y agreguen justamente en el apanado, es decir, la mezcla de la harina con el líquido. Y en este caso ella solamente utiliza leche. ¿Dónde está el pequeño detalle también del por qué yo agrego un poco de agua o directamente agua nomás? Porque la leche hace que se dore más rápido y muchas veces nos engaña, es decir, está muy dorada pero por dentro está crudita. Así que esos son los detalles del por qué yo no le agrego solamente leche a la preparación. Pero me encanta, de eso se trata, que ustedes compartan conmigo justamente el programa, me hagan saber cuáles son los detalles justamente de cada preparación. No siempre lo que decimos nosotros, Johnny y Gabriel, aquí es palabra mayor, sino lo que ustedes, por supuesto, las experiencias de ustedes cuentan y mucho, y nosotros agradecemos que ustedes compartan con nosotros el programa. Tengo acá unas vallitas de pimientita de puro arjel, nomás le tiro ahí arriba para que haya una decoración más encima. Total, eso nadie va a morder, pero rompe un poco el esquema ahí. Ahí está. Saquen el puré de choclo, agreguen una rica ensaladita y de hecho va a quedar realmente de una manera espectacular. Vamos cerrando el programa, agradecido por la preferencia. Muchas gracias por participar. Ya saben de que ustedes pueden a través del Facebook, por supuesto, todas las redes sociales, y hay una cámara de Cocinemos Juntos siempre rondando por ahí. Así que cuando les sorprenda, no sean tacañas, envíen sus recetas. Gracias por la preferencia. Será hasta mañana. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.